Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y con los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un látigo, expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo entonces a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios». Se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos das para hacer esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos le replicaron: «¿En 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. De aquí que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había predicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, en nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ese Dios que nos quiere vivos. Hoy la palabra del Señor nos invita a tener ese celo por la casa de Dios, ese celo también por el templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Y por esto se nos presenta ese pasaje duro en que Jesús va al templo y se encuentra con los vendedores, y dice esa expresión: «No conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Entonces el Señor Jesús nos invita a que nosotros sepamos valorar el templo material y el templo espiritual que es el corazón de cada uno de nosotros. No convirtamos en un mercado ni el templo material, ni convirtamos en un mercado el templo espiritual que es el corazón de cada uno de nosotros. Y por esto el celo de tu casa me devora, que también en nosotros hay ese sentido del celo por la presencia del amor de Dios en nuestros corazones y el celo por respetar esos templos materiales que son la casa de Dios, la casa de todos, el lugar privilegiado donde nosotros nos encontramos con Dios como comunidad. Y por esto el Señor Jesús dice: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Él se refería a su muerte y resurrección. Y por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos creyeron en Él. Mis queridos hermanos, somos templos vivos de Dios que construimos el templo de la iglesia y nos reunimos a celebrar el amor de Dios en el templo material, que es el lugar y el signo de la presencia de Dios entre nosotros. Cada templo es señal de la presencia de Dios. Y recordemos, como nos dice San Pablo a los Corintios, que nosotros somos la casa que Dios edifica, templos vivos de Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga.